Ya hace tiempo que no uso el Zoom. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahí se está grabando, Mati. Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, cuando quieras iniciamos, doctor. Bueno, muy bien. Cualquier problema, porque no los veo a todos. Si escriben por el chat, yo lo veo, ¿verdad? Sí, lo ves, Matías, y cualquier cosa te avisamos. Ah, perfecto. Si hay algo que no entiendan o se corta la conexión o algo, me van diciendo. Bueno, volvemos a repetir el concepto. Bueno, vamos a hablar un poquito de necrosis pulpar. Como me presentó la doctora Vila, yo soy el doctor Matías Gardarián. Generalmente este teórico lo damos junto con la doctora Verónica Champret, así que ella es coautora de lo que van a ver, pero hoy no nos va a estar acompañando. ¿Ah? Bueno. A ver. Ahí, necrosis. La necrosis la podemos definir como la muerte del tejido pulpar. O sea que se va a dar la detención de todos los procesos metabólicos y fisiológicos que tiene el órgano dentino pulpar, por una ruptura del componente vascular, nervioso y linfático. Una vez que se genera la muerte pulpar, rápidamente, al perder la capacidad defensiva, rápidamente el espacio pulpar va a comenzar a ser invadido por microorganismos, y bueno, estos se van a comenzar a desarrollar y a multiplicar. Estos microorganismos pueden llegar a los tejidos periapicales, generando como consecuencia una inflamación de la porción apical, o perirradicular, denominado periodontitis apical, que en realidad quizás pueda tener otras causas. Van a ver que durante el tratamiento, si ustedes hacen una sobreinstrumentación, o de repente colocan un medicamento en concentraciones que no son las apropiadas o de mala manera, también pueden generar un proceso inflamatorio que se denomina físico o químico, o sea, periodontitis apical física o química, pero es de carácter transitorio. ¿Sí? Para que haya una periodontitis apical que se mantenga en el tiempo, es necesario que haya una contaminación microbiana. Entonces, el objetivo de nuestro tratamiento va a ser evitar que se genere la periodontitis apical, o en su defecto, una vez que la patología ya está instalada, hacer todo lo posible para que se genere la reparación y la resolución del caso. Las causas que pueden llevar a la muerte pulpar son varias. Por ejemplo, puede ser producto del avance de un proceso carioso, es lo más frecuente que ocurra. Puede ser a punto de partida de un tallado extenso. Ustedes saben que cada vez que nosotros trabajamos sobre el diente, estamos generando una agresión. El tallado, al cortar dentina, genera también un corte de los procesos odontoblásticos, y esto se traduce en una inflamación a nivel pulpar. Cuando la inflamación, cuando la pulpa es joven, quizás no revista de mayor importancia. Ahora, cuando la pulpa tiene la capacidad defensiva disminuida, por ser una pulpa más bien fibrosada, una pulpa envejecida, quizás se pueda llegar a generar la necrosis a punto de partida de un tallado extenso. Los traumatismos agudos, un golpe directo, por ejemplo, en la pieza puede generar la ruptura del componente vascular que nutre la pieza, el seccionamiento de la misma, o los traumatismos crónicos, como la ortodoncia o como el bruxismo, también pueden llevar a la necrosis. Los movimientos ortodóncicos menores, habituales, con fuerzas controladas, rara vez pueden llegar a generarla. Pero sin embargo, una tracción de un canino retenido con fuerzas importantes y desmedidas, o un trayecto largo de movimiento, sí puede llegar a generar la necrosis. Y en el bruxismo, también considerado un trauma crónico, ustedes saben que ese desgaste va generando como consecuencia la fibrosis pulpar y un depósito de dentina en la periferia de la pulpa a expensas de ese espacio pulpar.
Entonces, cuando el bruxismo es crónico y es de larga data, puede llegar a cortarse el aporte nutricional que recibe la pieza por el depósito de dentina, y generando de esa forma la necrosis. La enfermedad periodontal avanzada también se puede generar un deterioro y una degradación del componente vascular en enfermedades periodontales que llegan hasta el ápice, y luego como consecuencia de procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, piensen en un quiste, en el tratamiento quirúrgico, donde se hace la enucleación del quiste, puede ser que se seccione, sin quererlo, pero puede ser que ocurra, el componente vascular que nutre la pieza o las piezas que están involucradas en el proceso durante el acto quirúrgico. Existen distintos tipos de necrosis. La necrosis que es por licuefacción se genera a punto de partida, o como consecuencia, mejor dicho, de un proceso inflamatorio, como ocurre, por ejemplo, producto de una lesión cariosa o posterior a un tallado extenso, etc. Y bueno, desde el punto de vista clínico, lo que ustedes van a ver es dentro del diente un contenido de tipo líquido. Y esto se debe a que las enzimas proteolíticas que se generan durante el proceso inflamatorio, comienzan a degradar el tejido pulpar. Y el otro tipo de necrosis que pueden observar clínicamente es lo que denominamos necrosis por coagulación. Generalmente es posterior a un traumatismo, cuando hay un corte abrupto del aporte nutricional del tejido pulpar. Y desde el punto de vista clínico lo van a ver como una consistencia, al tejido con una consistencia de tipo más pastosa. La importancia de esto es que algunos test de sensibilidad, como puede ser el test eléctrico, pueden generar resultados falsos positivos cuando estamos frente a necrosis de tipo de licuefacción, porque ese contenido líquido puede transmitir la corriente eléctrica y estimular el periodonto apical, y generar la respuesta positiva por parte del paciente, pero no a punto de partida de origen pulpar, sino por esa estimulación del periodonto que les comento. Bueno, una vez que se produce la necrosis, dijimos que las bacterias van a comenzar a ingresar al sistema de conductos. Hay distintas vías a través de las cuales pueden ingresar. La más frecuente es a través de la exposición directa. El golpe o el tallado genera una comunicación directa con la cavidad, con la pulpa cameral, y allí comienzan a ingresar los microorganismos que están presentes en el medio bucal. Otra vía puede ser a través de los túbulos dentinarios. Piensen que los túbulos dentinarios tienen espesores, diámetros entre 0,9 y 2,5 micrómetros. Y las bacterias que generalmente producen la patología pulpar miden entre 0,2 y 0,7 micrómetros. O sea que rápidamente o fácilmente estos microorganismos pueden ingresar a través de los túbulos al espacio pulpar. ¿Qué pasa? Cuando la pieza es vital, estos túbulos no están vacíos, tienen un contenido. Y a su vez el órgano pulpar tiene la capacidad de obliterarlos, generando una esclerosis o generando dentina terciaria. A través de la vía periodontal también pueden ingresar. Recuerden que el tejido pulpar está comunicado con el periodonto a través del foramen, conductos laterales, etc. Túbulos dentinarios también. Entonces, las bacterias que están ocupando una bolsa periodontal pueden rápidamente ingresar a través de estas comunicaciones al espacio pulpar y contaminarlo. De nuevo, cuando hay vitalidad, esto no sucede porque las defensas del organismo evitan que esas bacterias logren penetrar. Y finalmente, a través de la vía sanguínea o vía anacorética,
las bacterias pueden llegar y depositarse en la zona del tejido dañado. Los microorganismos tienen la capacidad de causar una enfermedad, y esto se denomina patogenicidad. ¿Sí? Existen lo que se llaman patógenos primarios, que son aquellos microorganismos que pueden causar la enfermedad por sí mismos, y también existen los patógenos oportunistas, que son aquellos microorganismos que van a aprovechar la oportunidad para desarrollarse y causar la enfermedad. Generalmente la patología pulpar o de origen endodóntico está generada por patógenos de tipo oportunista. ¿Ah? Estos microorganismos tienen determinados grados de virulencia que los hacen más o menos patógenos, o sea que tienen más o menos probabilidades de causar una enfermedad. Y a su vez cuentan con distintos mecanismos que los hacen más virulentos o menos virulentos, que son los factores de virulencia, ¿tá? Que pueden ser productos microbianos, componentes estructurales de los propios microorganismos, o estrategias que tengan las bacterias o microorganismos para desarrollar la enfermedad. Estos factores de virulencia pueden ser segregados por las bacterias y causar la destrucción tisular por sí mismos. Pueden ser enzimas, exotoxinas, etc. O pueden ser componentes estructurales de la bacteria, como decíamos hace un momento, que van a generar una respuesta inmunitaria en el organismo, exagerada, y es esta respuesta del organismo la que va a generar la destrucción tisular. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en las endotoxinas, los lipopolisacáridos, que es parte de la pared celular de las bacterias gram negativas. ¿Sí? Fimbria, flagelos, etc. Estos componentes estructurales van a desencadenar, como decía, una respuesta inmunitaria, y esa respuesta inmunitaria genera como consecuencia la destrucción tisular. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan, no? Sí, yo tengo una duda. Sí, profe. Ah, perfecto. Por un segundo pensé que no y me quería morir. Bueno, seguimos. Estos microorganismos se pueden encontrar tanto de forma solitaria, que se denomina estado planctónico, como agrupaciones de microorganismos denominadas biofilms. Ya habrán escuchado esto. El biofilm está compuesto por microorganismos, como decía, embebidos en una matriz extracelular que producen ellos mismos y que a su vez se adhiere a la superficie dental. ¿Ah? Puede ser considerado como un factor de virulencia, es una estrategia que tienen los microorganismos que le confiere ciertas características que ahora vamos a ver. A su vez, este biofilm se puede ir, es una estructura que es compleja y que se va adaptando a las distintas circunstancias. Es adaptable. Lo que va a permitir es un rango de hábitat más amplio para el crecimiento microbiano, permite una mayor diversidad y eficiencia metabólica, genera mayor patogenicidad, como decíamos, y a su vez le confiere protección contra otros microorganismos, contra las defensas del huésped y contra los agentes microbianos que utilizamos durante nuestra terapéutica. Este biofilm no está solo en la luz del conducto. Se ha demostrado que aparece en los istmos, en los conductos laterales, en los deltas apicales, incluso en estudios de microscopía electrónica se ha visto la presencia de estructuras similares al biofilm dentro de los túbulos dentarios. O sea que nuestro objetivo de limpieza no puede dedicarse exclusivamente al conducto radicular, sino tenemos que pensar un poco más allá.
Bueno, ustedes saben que la cavidad bucal es una de los espacios que mayor contaminación microbiana tiene. Y dentro del conducto radicular se han detectado cerca de 400 especies microbianas. Y se cree que este número podría ser aún mayor, pero bueno, hay dificultades en la obtención de las muestras para los cultivos. Y es que, bueno, el entorno que se genera dentro del conducto proporciona características ideales para el desarrollo microbiano. Es un entorno húmedo, caliente, nutritivo, ¿sí? El tejido pulpar, los líquidos tisulares, el exudado de la saliva, los productos de desecho de otros microorganismos son usados muchas veces como nutrientes para otro tipo de bacterias. Y a su vez también es un entorno anaerobio y que está protegido de los mecanismos de defensa del organismo. Esta diversidad de la microbiota está susceptible a determinados factores ecológicos que pueden ir cambiando en el tiempo, y por lo tanto la microbiota también va a tener que ajustarse o irá cambiando en base a estos factores, a la modificación de estos factores, que son el oxígeno que se encuentra dentro del canal, los nutrientes, las interacciones microbianas que se dan dentro, la temperatura y el pH. O sea que todos estos factores van a ir haciendo, son factores que se van modificando, van a ir haciendo que la microbiota vaya cambiando en el tiempo. Y fíjense qué interesante cómo dentro del espacio radicular se generan distintos ecosistemas. Ustedes ven el mouse, ¿no? Sí. Bien. Se generan distintos ecosistemas que hacen que se desarrolle un determinado tipo de bacteria en un sector del conducto, pero que no se pueda desarrollar de repente en otro. Cuando nos acercamos a la porción apical, hay menor tensión de oxígeno, o sea que acá van a predominar bacterias anaerobias estrictas. Y bueno, los nutrientes que van a recibir estas bacterias van a provenir de los tejidos periapicales, ¿sí? Generalmente hay un menor recuento microbiano, y bueno, la capacidad de limpieza y de acceder a estos microorganismos es más compleja. En la medida que nos desplazamos hacia la porción coronaria, ¿sí? En el tercio coronario, va a haber mayor tensión de oxígeno, los nutrientes de la cavidad, van a venir de la cavidad oral, por ejemplo con la saliva, hay un mayor recuento microbiano, y bueno, la posibilidad de eliminar, desde el punto de vista terapéutico, la posibilidad de eliminar el componente microbiano de este sector es mejor que la del sector más apical. Miren esto. Algunos estudios han demostrado, hablando un poco de los cambios, ¿no?, que se venían dando en la flora dentro del sistema de conducto, que no es siempre la misma y que se va modificando con el tiempo. A los 7 días, entre el 50 y el 55% de los microorganismos que se encuentran dentro del espacio pulpar pasa a ser anaerobio estricto. Veníamos de repente con una flora anaerobia facultativa, ya a los 7 días el 50% pasa a ser anaerobio estricto. A los 70 días el 85%. Y en la medida que pasa el tiempo, 6 meses a 3 años, ya casi la totalidad del canal se encuentra invadida por microorganismos anaerobios estrictos. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué preciso saber esto? Y bueno, porque durante nuestro tratamiento vamos a tener que buscar estrategias, no solo mediante la limpieza física, sino de repente química, con la aplicación de determinados fármacos que nos aseguren estar actuando frente a este tipo de bacterias. Bueno, existen diferentes, si pensamos en la ubicación de
de dónde se encuentra el componente microbiano, podemos clasificar a las infecciones endodónticas en infecciones intrarradiculares, que son las que se dan dentro del espacio radicular, e infecciones extrarradiculares, que obviamente, como el nombre lo indica, se dan fuera del espacio pulpar. Dentro de lo que son las infecciones intrarradiculares tenemos infecciones primarias, infecciones secundarias e infecciones persistentes. Y ahora vamos a ver cada una de ellas por separado. La infección primaria es la infección con la que el paciente llega a la consulta. El paciente llega con una necrosis, un conducto contaminado, y bueno, esa flora generalmente es una flora mixta con predominio anaerobio y se denomina infección primaria. ¿Tá? No voy a entrar en detalle de las especies microbianas que pueden haber dentro de los conductos. Sí que hay gram negativas y gram positivas, y las especies que están dentro de los recuadros son las que frecuentemente se encuentran. ¿Ah? Pero el concepto de infección primaria es aquella con la que el paciente llega al consultorio, a la clínica, antes de ser abordado, antes de empezar con nuestro tratamiento. La infección secundaria es aquella recontaminación del conducto que se genera una vez que nosotros comenzamos con nuestro tratamiento. Puede ser que se genere durante el tratamiento por filtraciones en la aislación, puede ser que se genere por la contaminación de los instrumentos, si ustedes están tocando los instrumentos con las manos, o los conos de gustapercha cuando los miden los marcan con los dedos, etc. Todo eso lleva contaminantes dentro del canal, que es considerada una infección de tipo secundaria. Luego, entre consultas, también se puede generar la filtración del material de obturación temporario, o la pérdida de la obturación temporaria, o la fractura de la estructura dental. Y eso generar filtraciones, y también una vez finalizado el tratamiento podemos tener una infección secundaria a punto de partida también de filtraciones del material temporario o permanente, por fractura también de la pared de alguna de la estructura dentinaria, caries recurrentes, exposición del material de obturación al medio bucal, o porque el paciente demora en la colocación de la restauración definitiva. Este es un factor primordial. El paciente, una vez que se va de la consulta, tiene que cuanto antes, una vez que terminamos el tratamiento, debe concurrir cuanto antes con el odontólogo rehabilitador para que haga la restauración y evitar de esa forma que se generen infecciones de tipo secundario. Por otro lado, las infecciones persistentes generalmente son la causa de fracaso del tratamiento endodóntico, y son como consecuencia de microorganismos que fueron parte de la infección primaria y secundaria, y que no fue posible su eliminación con el tratamiento. O sea, son microorganismos que hacen que todo el proceso infeccioso se mantenga, y que no son susceptibles a nuestro tratamiento. Dentro de las infecciones, perdón, quiero sacar el cartel de arriba que me tapa y no sé cómo. Bueno, dentro de lo que son las infecciones endodónticas secundarias y persistentes, generalmente encontramos un mayor número de bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas tienen la particularidad de que son más resistentes al tratamiento antimicrobiano y que se adaptan mejor a las condiciones ambientales. Dentro de estas tenemos al género Streptococcus, Actinomyces,
Propionibacterium, Lactobacillus y el género Enterococcus. Y dentro del género de la especie Enterococcus tenemos al microorganismo que se ha aislado con mayor frecuencia en los casos de infecciones secundarias, que es el Enterococcus faecalis. También se encuentra el Enterococcus faecalis en infecciones de tipo primaria, que eran aquellas con las que el paciente llegaba al consultorio, pero en mucho menor número. El recuento es muy superior en infecciones secundarias y persistentes. Y es un microorganismo del cual tenemos que tener cuidado, porque tiene determinadas características que hacen que el tratamiento sea más complejo. Bueno, es un coco gram positivo, que tiene la capacidad de formar biofilm, penetra profundamente dentro de los túbulos dentinarios, o sea que escapa en muchas oportunidades a la preparación mecánica del conducto de la conformación. Otro aspecto fundamental es que es resistente al hidróxido de calcio. ¿Tá? Entonces, nosotros sabiendo esto vamos a tener que pensar qué tipo de medicamento, si estamos ante una infección secundaria, donde sabemos que hay prevalencia de Enterococcus faecalis, qué tipo de medicamento vamos a colocar entre sesiones para combatir este microorganismo. Si sabemos que el hidróxido de calcio no es efectivo, bueno, vamos a tener que asociarlo a otro componente que sí lo sea. Y a su vez tiene la capacidad de sobrevivir dentro del sistema de conductos por más de 7 días sin recibir nutrientes. Incluso pueden quedar como un estado de latencia, y una vez que le vuelven a llegar los nutrientes, reactivarse, aún habiendo terminado con el tratamiento endodóntico. ¿Sí? Alguna filtración que se pueda generar puede reactivar a este tipo de microorganismos. Bueno, y por último, hablábamos de infecciones, ¿no?, intrarradiculares, y también teníamos las infecciones extrarradiculares, que son las que se alojan, donde los microorganismos se alojan fuera del espacio pulpar. Generalmente, las bacterias pueden llegar a esta zona a través del avance directo, o luego de una sobreinstrumentación, en donde nosotros impulsamos contenido microbiano, contenido contaminado fuera del foramen, y estas bacterias pueden alojarse allí y bueno, hacer que el proceso de infección se mantenga en el tiempo. Generalmente los microorganismos que llegan a la porción apical son destruidos por todo el proceso inflamatorio que allí se da. Pero bueno, puede ser que alguna, dependiendo del grado de virulencia o la cantidad de bacterias que lleguen y la capacidad de defensa del huésped, sobrevivan y bueno, mantengan el proceso infeccioso. Muchas veces también lo que se genera en la porción apical, no solo a nivel óseo, que se da un proceso de reabsorción, sino que a nivel radicular, en el cemento y a veces dentina, se genera como unos cráteres, unos nichos, en donde los microorganismos pueden alojarse, y que son zonas inaccesibles para inaccesibles a nuestro tratamiento. Quizás tengamos que buscar desde el punto de vista quirúrgico otras alternativas, que bueno, eso será tema de otros teóricos. Desde el punto de vista del diagnóstico clínico, una pieza con necrosis puede tener un cambio de coloración, puede tener una gran cavidad cariosa, puede ser una pieza que esté íntegra, ¿tá? O puede ser la sumatoria de estas apreciaciones. O sea, no hay ningún signo clínico visual que sea patognomónico de la necrosis. ¿Ah? Desde el punto de vista de la exploración, del sondaje por ejemplo, una cavidad, tenemos que evaluar de repente si hay una comunicación con la cavidad pulpar,
y si en esa comunicación, perdón, hay dolor o hay sangrado. Eso también puede guiarnos en el diagnóstico clínico. Una pieza con necrosis, a la exploración no debería tener ni dolor ni sangrado. ¿Ah? Desde el punto de vista de los test de sensibilidad, las pruebas de sensibilidad que podemos hacer, los test térmicos, tanto el frío como el calor, deberían responder de forma negativa cuando estamos ante una pieza con necrosis. En cuanto al test eléctrico, recuerden que podemos tener los resultados falsos positivos, que ya hablamos cuando comenté lo de la necrosis, el tipo de necrosis por licuefacción, pero generalmente vamos a tener un resultado negativo frente al test de sensibilidad. Y el test de fresado también debería ser negativo. Cuidado con el test de fresado porque muchas veces la vibración del fresado o la presión que hacemos hacia apical durante la maniobra puede desencadenar un estímulo doloroso, pero que responde a la inflamación a nivel apical y no es de causa pulpar, ¿sí? No es una sensibilidad de tipo pulpar, sino que es la vibración que estimula el tejido periapical inflamado, y eso puede generar dolor en el paciente y hacernos confundir en el diagnóstico. Bueno, desde el punto de vista radiográfico, desde el punto de vista radiográfico, podemos encontrarnos con distintas situaciones en los diagnósticos de necrosis. Puede ser que haya salud apical, o sea que no haya ningún tipo de alteración a nivel apical. Puede ser que nos encontremos con un ensanche del ligamento periodontal, un engrosamiento de esa zona, o puede ser que encontremos una lesión perirradicular de tamaño variable. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, no podemos llegar a un diagnóstico definitivo de necrosis simplemente con el análisis radiográfico. Debemos sumar las apreciaciones clínicas con el análisis radiográfico para llegar al diagnóstico definitivo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a combatir a los microorganismos? Primero tenemos que llegar a un diagnóstico correcto. Y sepan que antes es imposible lograr la esterilidad del conducto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reducir la flora microbiana, reducir la cantidad de bacterias a niveles que sean compatibles con la salud. Hasta ahora no se han logrado desarrollar técnicas que logren la esterilidad del conducto. Sí se han implementado tecnologías que cada vez más facilitan la limpieza y la reducción del contenido microbiano, pero no se ha logrado la esterilidad. Debemos lograr un diagnóstico correcto, como les decía, para poder lograr una planificación de tratamiento. Es fundamental el conocimiento anatómico, ¿sí? Para el éxito del tratamiento. Y después, mediante la conformación, vamos a poder lograr una desinfección del sistema de conductos para finalmente obturar, generando un sellado tridimensional y evitando espacios o posibilidad de llegada de nutrientes a aquellas bacterias que quedaron rezagadas en el conducto, y finalmente, y que éstas se puedan desarrollar, ¿no? Y finalmente la necesidad de una rehabilitación definitiva que cumpla con los requisitos básicos y que impida
la filtración de la cavidad. En cuanto al número de sesiones con el que vamos a hacer nuestro tratamiento, depende. A ver, desde el punto de vista teórico, generalmente decimos que aquellas piezas que tienen un proceso, que no tienen proceso apical, perfectamente podríamos terminarlo en una sesión debido a que la contaminación microbiana no ha llegado tan profunda. Cuando tenemos procesos periapicales, allí sí tenemos que utilizar medicaciones intraconducto entre una sesión y otra, por lo tanto precisaríamos un número mínimo de 2 sesiones. Ahora, desde el punto de vista clínico, muchas veces esto no es posible hacer el tratamiento en 2 sesiones, porque el caso es muy complejo, porque depende también de las posibilidades del paciente, depende de la habilidad del operador, o sea, hay un montón de posibilidades, un montón de circunstancias que pueden hacer que el número de sesiones sea mayor incluso a 2. ¿Ah? Entonces, en nuestra primera sesión, lo que vamos a hacer es la historia clínica, terapia básica, remoción del tejido cariado, si es que hay, preparación coronaria, vamos a aislar de forma absoluta la pieza, hacemos el acceso, una vez que conformamos el acceso, tenemos que neutralizar, mediante la irrigación de hipoclorito de sodio, el contenido cameral, y después tenemos que hacer lo que se llama la maniobra de neutralización y debridamiento por tercios. Esto lo vamos a hacer con el hipoclorito de sodio, que no voy a entrar en mucho detalle porque ya lo vieron en el teórico de irrigación y quizás lo vean también en el teórico de medicamentos. El hipoclorito de sodio tiene una acción principal, tiene varias funciones, pero principalmente las que nos interesan son la acción antimicrobiana, que es una antimicrobiana de amplio espectro, disolvente y neutralizante de contenido tóxico infeccioso. Entonces, nosotros con la maniobra de neutralización y debridamiento lo que vamos a hacer es dividir en base a una conductometría presuntiva que obtenemos de nuestra radiografía, el canal radicular en 3 porciones. Una porción coronaria, una porción media y una porción apical. En primera instancia lo que vamos a hacer es irrigar para neutralizar el contenido tóxico infeccioso de la porción cervical. Y luego vamos a hacer un debridamiento de la misma, ¿sí? Con una lima fina. El objetivo acá no es conformar, sino que es eliminar la mayor cantidad de microorganismos antes de llegar a la porción apical para evitar expulsarlos hacia los tejidos periapicales, ¿sí? Entonces con un instrumento hacen una especie de pincelado en las paredes con el objetivo de remover el contenido que allí se encuentra. Hacemos lo mismo en el tercio medio, neutralización con hipoclorito de sodio y debridamiento del tercio medio. Y finalmente vamos a hacer una irrigación final, una neutralización, irrigando con hipoclorito de sodio del tercio apical. Luego de hacer la neutralización del tercio apical, vamos a realizar la conductometría. ¿Sí? Cuando ustedes tienen dudas sobre el largo de conductometría, miden la radiografía y les genera dudas, es preferible que siempre se queden un poco más cortos y después tomar una nueva radiografía corrigiendo la medida a que se pasen. ¿Sí? Recuerden que el tercio apical lo neutralizamos, todavía no lo debridamos, entonces pasar con el instrumento podría generar la expulsión de contenido al espacio extrarradicular.
La obtención de la conductometría en aquellos casos donde no hay reabsorción radicular no genera mayor inconveniente, pero recuerden, como mencionábamos hoy, que aparte de la reabsorción ósea, producto del proceso de la periodontitis apical, se puede generar reabsorción a nivel radicular. ¿tá? Y acá sí perdemos referencias totales de cuál tiene que ser nuestra medida de conductometría. En estos casos es de suma utilidad apoyarnos con el localizador apical. Y es el que nos va a dar la lectura, la mejor lectura de la situación. Y después con múltiples enfoques radiográficos. ¿Sí? Si ustedes tienen, como ven en la imagen acá donde estoy señalando, una porción más corta que la otra, a nivel apical, ¿sí? Hacia la izquierda es más corto que hacia la derecha, tenemos que guiarnos siempre por la porción más corta. ¿Ah? Igualmente, esto es sumamente difícil de observar en una radiografía que nos da una imagen en 2 dimensiones. Por eso el apoyo con los localizadores es fundamental. Una vez que hicimos la conductometría, entonces pasamos a hacer ahí sí el debridamiento del tercio apical, seguros de la medida en la que estamos trabajando, para dar luego lugar a la etapa de conformación. Con la conformación lo que vamos a hacer es eliminar el contenido tóxico infeccioso, a desorganizar el biofilm, vamos a eliminar la dentina reblandecida y a generar un espacio para el irrigante y el material de sellado. En este estudio de Peters, fíjese qué interesante, evalúan qué porcentaje de la superficie, de la superficie pulpar, del volumen del espacio pulpar, no fue tocada por el instrumento, o sea, no fue conformada. Y vio que entre un 42,8 y un 53,5% de la superficie del espacio pulpar no fue tocada por el instrumento. Entonces, no podemos dejar ligada la limpieza solamente a la conformación, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense este otro estudio de Paquet, en 2009, donde hace una superposición de imágenes de microtomografías previos y posterior a la conformación. Lo que ustedes ven en azul, ¿sí? Eso es lo que el instrumento conformó. Y todo lo blanco que ven son áreas donde el instrumento no trabajó, por lo tanto no limpió. Entonces, todas estas zonas que no fueron preparadas, como las ramificaciones apicales, los istmos, los canales laterales y los túbulos dentinarios, deben ser igualmente limpiadas, desinfectadas, porque comparten las mismas características del tejido que estaba dentro del espacio del canal principal. O sea que los microorganismos, los contenidos tóxicos que estaban en el canal principal, también van a estar presentes en estos espacios que no fueron preparados. ¿Ah? Y bueno, Ricucci dice que nuestros esfuerzos deben enfocarse en la limpieza de estos espacios. Una vez que conformamos, perdón, una cosa que no dije, de repente ustedes se pueden preguntar ¿cómo podemos llegar a limpiar esos espacios? Bueno, hoy en día está más que estudiado la necesidad de la irrigación y activación del irrigante, ¿tá? Mediante un movimiento del irrigante que se está utilizando, que puede ser desde un simple cono de gutapercha hasta algo tan sofisticado como el láser. Lo que se busca es generar una mayor penetración del irrigante, haciéndolo por movimiento mecánico llegar a zonas donde simplemente con irrigación con jeringa y aguja de repente no llegamos. Ahora, para que el irrigante pueda llegar a esos espacios, necesitamos hacer lo que se denomina un toilet. ¿tá? Este toilet lo que va a hacer es remover el barrillo dentinario. A ese barrillo dentinario que ustedes saben que se genera durante la conformación
y que empieza a generar taponamiento de conductos laterales, de los istmos, de todas esas zonas que no pudieron ser desinfectadas y correctamente saneadas, producto de estos tapones que se van generando. Para remover el barrillo dentinario, nos valemos de sustancias quelantes. Generalmente en la clínica utilizamos el EPTA al 17%, y el ácido cítrico generalmente no lo usamos, que es algo que utiliza más la escuela brasilera, pero que también hay en el mercado, y bueno, está la posibilidad de utilizarlo. Y el protocolo para realizar el toilet es la administración del EPTA durante el espacio de 1 minuto, la neutralización del hipoclorito. Acuérdense que, no lo dije, el barrillo dentinario tiene un componente orgánico e inorgánico. La parte inorgánica es la que estamos removiendo con el quelante, el EPTA. Y la parte orgánica la vamos a estar removiendo con el hipoclorito de sodio. Una vez que entonces irrigamos con EPTA durante 1 minuto, luego neutralizamos con hipoclorito, podemos dejar nuestro toilet de esa manera, o en aquellos casos que sospechamos de infecciones secundarias o que hubo una contaminación con Enterococcus faecalis, podemos asociar al protocolo de irrigación final a la clorexidina, que es efectiva contra el Enterococcus faecalis y que a su vez tiene la propiedad de sustantividad, o sea que permanece adherida a las paredes del conducto y generando un efecto bactericida o bacteriostático dependiendo la concentración a la que lo utilicemos. Lo que es importante es que una vez que irrigamos con hipoclorito, debemos o secar el conducto o irrigar con suero antes de colocar la clorexidina, ¿sí? Porque la unión química entre la clorexidina y el hipoclorito de sodio genera una reacción con un pigmento que no solo va a poder teñir la estructura dental, sino que a su vez es un irritante que tiene la capacidad de generar ciertas mutaciones a nivel celular. Y bueno, la mayoría de los estudios obviamente hablan de que la irrigación con quelante aumenta de forma significativa la tasa de éxito de nuestro tratamiento. Una vez que hicimos el toilet, si nuestro tratamiento va a ser en una sesión, allí ya empezamos con el procedimiento de obturación, secado del conducto y el resto de las etapas. Si decidimos hacer nuestro tratamiento en 2 sesiones, lo que vamos a hacer ahora es pasar a la selección de la medicación tópica. Y acá es donde cobra importancia el conocimiento del tipo de microorganismos frente al que estamos trabajando. Si estamos ante una infección primaria, la colocación de hidróxido de calcio con un vehículo debería ser suficiente para controlarlo. Si estamos ante una infección secundaria, bueno, quizás debamos combinar al hidróxido de calcio con la clorexidina o con el paramonoclorofenol alcanforado, que sabemos que tiene actividad frente al Enterococcus faecalis, que era aquel que predominaba en las infecciones secundarias. Y bueno, después tenemos otros tipos de medicamentos que también lo van a ver en el teórico de la semana próxima, que bueno, frente a infecciones de repente persistentes, se va haciendo lo que se denomina una rotación medicamentosa hasta lograr combatir a los microorganismos. ¿Sí? Puede ser el uso de yodo, poder hacer la utilización de antibióticos como el metronidazol, o asociaciones de antibióticos y corticoides. Una vez que colocamos la medicación tópica, sellamos y le coordinamos la nueva consulta con el paciente. La segunda sesión vamos a hacer de nuevo la aislación absoluta, retiramos la medicación intraconducto, volvemos a hacer el toilet para eliminar los restos del medicamento. ¿Sí? Acuérdense que nuestra obturación debe estar en íntimo contacto con las paredes del canal,
Si quedan restos de medicamento, eso se pierde, y muchas veces los medicamentos intraconductos que colocamos se van reabsorbiendo con el tiempo, y eso va a dejar espacios vacíos en nuestra obturación final. Por lo tanto, es importante hacer nuevamente el toilet y dedicarle un tiempo a la limpieza del canal nuevamente. Volvemos a irrigar, secamos, ahora sí iconografía, obturación, radiografía final e indicaciones al paciente. Recuérdenle al paciente que pueden haber molestias, quizás necesite analgésicos, y lo que es importante es el compromiso del paciente a los controles radiográficos, ¿sí? Inmediatos que lo hicimos con la radiografía final, inmediatos o a distancia, que lo podemos hacer cada 6 meses, un año, ¿tá? En donde vamos a tener que ver cómo con nuestro tratamiento el proceso apical, ¿tá? La pérdida ósea que se había generado para dar lugar al proceso infeccioso, se vaya reduciendo, ¿sí? Fíjense en esta radiografía el tamaño que tiene la radiolucidez apical, y acá cómo ya ha disminuido notoriamente, ¿sí? Esto habla de que, bueno, hicimos un tratamiento correcto. Lo que tenemos que ver entonces es que esta radiolucidez con el tiempo vaya disminuyendo, o en los controles que se mantenga en las mismas dimensiones. Si aumenta, bueno, ahí quizás tengamos que hacer la revisión de nuestro tratamiento, pero eso ya es tema de otro teórico. ¿Ah? Y recuerden, por último, que hay determinado grupo de pacientes, como los inmunodeprimidos, pacientes con fiebre reumática, cardiopatías congénitas, portadores de prótesis valvulares, pacientes con valvulopatías, portadores de marcapasos, pacientes en diálisis y con historias previas de endocarditis bacteriana. Son pacientes de riesgo, por supuesto que necesita la interconsulta médica, y necesitamos administrar lo que se denomina la profilaxis antibiótica, que ustedes ya lo deben manejar, pero recordándoles, generalmente lo que utilizamos es la amoxicilina, ¿sí? En 2 gramos, 30-60 minutos antes del procedimiento. Generalmente los pacientes con estas características, con estas patologías, ya saben de antemano que tienen que administrarse estos antibióticos, y si son alérgicos a las penicilinas, bueno, utilizaremos otro tipo de fármaco como la clindamicina. Pero lo que es sumamente importante es la interconsulta médica y la administración de estos fármacos previo a la consulta. Bueno, acá les dejo la bibliografía. No sé si tienen dudas, dejo de compartir. Yo tengo una duda. Diga. Cuando hablamos de necrosis, decíamos que la muerte pulpar es aséptica, ¿no? Entonces, cuando la necrosis se da por una caries, como veníamos hablando, lo que mata la pulpa realmente entonces son los desechos metabólicos de las bacterias, pero no significa que la bacteria haya invadido. Invadiría después de que muere la pulpa, ¿o no? Sí, una vez que se genera, antes estaba el concepto de necrosis y gangrena como 2 términos independientes. La necrosis era la muerte sin contaminación microbiana, y la gangrena con contaminación microbiana. Hoy en día ese concepto se modificó y hablamos de necrosis en general, y el problema es que una vez que se produce la muerte pulpar, inmediatamente comienza la contaminación, porque no hay mecanismo de defensa y la estructura dental no es absolutamente impermeable. Entonces rápidamente las bacterias ingresan al sistema de conductos. Y lo otro que me preguntabas... O sea que necrosis y gangrena sería lo mismo. El término es hoy necrosis. En día está. Sí, el término es necrosis. Okay. De repente en el manual, no me acuerdo si en la última publicación esto se corrigió, en el manual hablaba
o habla de necrosis y gangrena como entidades independientes, pero son parte de lo mismo. Está perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga dudas? No. No sé si los compañeros de la cátedra quizás quieran aportar algo que yo me haya olvidado. No, Matías. Muy claro el teórico y bueno, que escuchen el de la semana que viene, que es medicación, que complementa todo esto. Ahí está, en el teórico de la semana que viene vamos a redondear, a unificar estos últimos dos teóricos que son básicos, que son elementales. Básicos me refiero a que son fundamentales para la práctica, y a su vez con la doctora Mariana Vila van a ver todo lo que es la aplicación de la medicación en cada caso. Así que es bien interesante, es algo que hasta ahora no han visto, y bueno, que lo van a usar en todas las prácticas que hagan de tratamiento endodóntico. Precioso el teórico, Matías, muchas gracias. Bueno, me alegro. Espero que haya sido claro. De cualquier duda que tengan, creo que están los foros, ¿no? Para comunicarnos. Y bueno, plantean allí las dudas y el teórico quedará subido también en la plataforma. Muchas gracias. Bueno, pues, Bárbaro, Chao, muchas gracias. gracias. nos vemos pronto, que anden bien. Chao, chao. Hasta luego.